Bueno, entonces damos inicio a este Bien, encuentro de psicoeducación familiar virtual del ciclo nacional del año 2022. Y en esta ocasión nos va a dar la presentación la doctora María Illa Michat, es médica psiquiatra, es docente del Instituto de Posgrado de la Asociación de Psiquiatras Argentinos y, bueno, de otros medios académicos también, y sobre todo es colaboradora de AFE, ¿no? Que es por lo que ella misma reconoce, su mayor pertenencia, su pertenencia más importante. El tema de hoy es salud física en las personas con esquizofrenia. bien. Bueno, Ella, arrancamos entonces. La enfermedad médica, la persona que padece esquizofrenia, fue un título que costó mucho dar, porque si hay algo que en los últimos tiempos, por lo menos los últimos 20 años estamos tratando de hacer, es dejar de dividir, ¿sí?, la salud en pedacitos. O sea, la salud mental por un lado, la salud física por el otro. Sí, hay gente que ya se ha ganado premios Nobel, Scandel, entre otros, ¿sí?, por decir que esta dualidad mente-cuerpo ya no existe, ¿sí?, que no hay manera de que esto exista. Todo lo que pasa en la mente pasa en el cuerpo, y todo lo que pasa en el cuerpo impacta en la mente. Entonces, en este título sí costó diferenciarlo, pero de todas maneras, a lo que nos vamos a querer referir en el día de hoy, ¿sí?, es a todas estas patologías o estos problemas que afectan, ¿sí?, el cuerpo de la persona con esquizofrenia. Esto no quiere decir que esta afección del cuerpo, ¿sí?, no traiga algunas alteraciones mentales, o que algo de la enfermedad mental o de los síntomas mentales de la esquizofrenia no afecte el cuerpo. Bien, eso ya fue complicado desde el principio, así el título de esta presentación, pero no queda muchas veces más resultado, más posibilidades didácticas que llamarlo de esta manera. Vamos a hacer una aclaración principal, otro problema que seguimos teniendo. Hoy solo traigo problemas, ¿sí? Hoy se van a escuchar datos, ¿sí?, que resultan sensibles para las personas que padecen esquizofrenia y también para los familiares, ¿sí?, porque vamos a estar hablando de más problemas, ¿sí? Ya tener un familiar que padece esquizofrenia en la familia o padecer esquizofrenia es un problema lo suficientemente grave como para que la gente venga y le traiga más problemas, ¿sí? Pero estos son datos que nos van a permitir estar atentos a la hora de tomar medidas de prevención, ¿sí? Todo conocimiento que cada uno de ustedes reciba acerca de la esquizofrenia y sus trastornos asociados tiene que servir no para sumar a la desmoralización, sumar a la desesperanza, sino más vale todo lo contrario, sumar a la prevención, ¿sí?, a las actitudes, a las conductas que pueden ayudar a resolver o lidiar con estos problemas, ¿sí? Así que, dicho esto, les cuento que el programa psicoeducativo que estamos tratando de brindar con este ciclo nacional de psicoeducación aborda 4 grandes áreas, ¿sí? El área del conocimiento de la enfermedad en sí misma, ¿sí?, de la esquizofrenia y los trastornos asociados a la esquizofrenia, áreas de habilidades de autocuidado del cuidador, ¿sí?, que tenía un poco que ver con esto de la carga, entre otras cosas que mencionaba Maricel recién. Una tercera área que tiene que ver con las habilidades de convivencia, y una cuarta que tiene que ver con el empoderamiento, o sea, conocer los derechos y obligaciones siendo cuidador. Esta charla en particular está destinada a conocer datos, ¿sí?, de la esquizofrenia y sus trastornos asociados. O sea, que es conocer un poco más acerca de qué significa tener esquizofrenia, ¿sí? Porque de esa manera podemos ayudar mejor. Si sabemos con qué bueyes aramos, ¿sí?, en ese momento vamos a tener más posibilidades de lidiar mejor con la problemática, ¿bien? Pero ese es solo uno de los aspectos, ¿sí?, que brinda la psicoeducación. Entonces, dicho esta tercera aclaración, paso a tratar de contarles algo del problema. La pregunta inicial que vamos a hacernos es la siguiente: ¿hay algo particular en la salud física de las personas con esquizofrenia? O
sea, ¿hay algo diferencial con la población general? ¿Hay algo distinto a la salud habitual de cualquier ciudadano? ¿Sí? Sí, hay algo diferente. El nivel de salud física de las personas con esquizofrenia es peor comparado con la población general y con otros trastornos mentales, ¿sí? El nivel de salud física es peor. La expectativa de vida de las personas que padecen esquizofrenia está reducida entre 11 y 20 años menos que la población general. Las personas que padecen esquizofrenia en promedio viven menos tiempo, entre 11 y 20 años, que la población general. Suelen tener una menor aptitud cardiorrespiratoria, o sea que funciona peor su sistema respiratorio y cardiovascular, y también su sistema muscular. Y la mortalidad cardiovascular, a diferencia de lo que pasa a la población general, siguió aumentando a lo largo de los años. Esto no pasa a la población general porque la mortalidad cardiovascular ha ido descendiendo con el tiempo, ¿sí? En cambio, en el grupo particular de las personas con esquizofrenia, la mortalidad cardiovascular ha aumentado. La esquizofrenia per se tendría relación, y esto lo vamos a decir varias veces, con alteraciones cardiometabólicas, ya que se sabe que muchas personas que padecen esquizofrenia y no han recibido antipsicóticos, antes o durante el primer episodio psicótico presentan problemas cardiometabólicos. Entonces, durante años se ha intentado tratar de explicar por qué esto es así, y durante mucho tiempo se hizo foco especialmente en los efectos adversos de los tratamientos antipsicóticos que recibían las personas con esquizofrenia. Pero ha podido entenderse que esto, si bien en parte es así, algunos tratamientos antipsicóticos pueden empeorar las alteraciones cardiometabólicas, no es completamente así, ¿sí? Hay algo, aparentemente, una carga genética compartida entre la esquizofrenia y los trastornos cardiometabólicos. Ahora voy a decir qué quiere decir cardiometabólico, ¿sí? Pero cardíacos, ¿sí? Y que tienen que ver con el metabolismo de algunas sustancias, o sea, con cómo el organismo limpia, ¿sí? Correctamente algunas sustancias que necesitamos para la nutrición general o de todos los días. Cómo lidia con los lípidos, con los triglicéridos, con el colesterol, por ejemplo, cómo lidia con la glucosa en sangre, con la sangre, el azúcar en sangre, ¿sí? Cómo lidia con la tensión arterial, etc. Y acá les traigo un concepto que está medio de moda, el de morbilidad después del COVID, ¿sí? Pero que vamos a tratar de definir, ¿sí? ¿Qué quiere decir que en esquizofrenia hay sobremorbilidad de algunos trastornos? Bueno, morbilidad es un concepto estadístico primero y principal, ¿sí? Y que habla de la cantidad de enfermedades asociadas a un grupo específico comparada con otro grupo. O sea, si yo tomo un plazo de tiempo, por ejemplo 10 años, y mido la cantidad de enfermedades que tiene la población general y la comparo con esa misma cantidad de enfermedades en una población específica, por ejemplo, las personas que padecen esquizofrenia, si las personas que padecen esquizofrenia tienen más cantidad de esas enfermedades, ¿sí? Tienen sobremorbilidad de esas enfermedades. O sea, que las personas con esquizofrenia suelen padecer más enfermedades físicas que la población general en un mismo periodo de tiempo. Y cuando digo esto, ¿a qué me estoy refiriendo? Las personas con esquizofrenia, comparadas con la población general, presentan mayor probabilidad de padecer infecciones, problemas endocrinos, metabólicos, cardiovasculares, respiratorios, neurológicos, abuso de sustancias, algunas enfermedades, neoplasias malignas, cánceres, ¿sí? Y mala salud bucal. Entonces, sabiendo esto, que es bastante alarmante, pero que tiene por único objetivo iniciar medidas preventivas cuanto antes, ¿sí? Vamos a ir tratando de detallar un poquito más de qué se trata cada una de estas cosas. ¿A qué se debe que haya una mayor morbilidad, o sea, mayor cantidad de este tipo de enfermedades en la población de las personas que padecen esquizofrenia, y mayor mortalidad? ¿Sí? A factores de riesgo, entre ellos
las personas que padecen esquizofrenia padecen más obesidad que la población general, diabetes, hiperlipemia, esto quiere decir que tienen alteraciones en el colesterol y los triglicéridos, más tabaquismo, y además menor participación en el mantenimiento de la salud, menor actividad física, ¿sí? Alteraciones en la dieta que consumen a diario. También padecen disparidades en el acceso a los servicios de salud y falta de acceso a un tratamiento psiquiátrico adecuado un montón de veces. Entonces, todos estos factores de riesgo modificables son los factores que tenemos que tener en cuenta cada vez que un profesional de la salud mental vaya a asistir a una persona con esquizofrenia o un familiar, ¿sí?, vaya a acompañar a una persona con esquizofrenia. Saber que hay más probabilidad de que estas cosas se den y que va a tener que hacer un foco extra, ¿sí?, más carga, Maricel, ¿sí?, un foco extra en estos temas, ¿sí? Va a tener que controlar el peso, va a tener que controlar el azúcar en sangre, va a tener que controlar las grasas en sangre, el tabaquismo, ¿sí?, el acceso a la salud, el acceso a la dieta, a una dieta más balanceada y al ejercicio, ¿sí? Y además va a tener que munirse de un buen equipo de salud, ¿sí?, que pueda llegar a ayudar con estos factores. Hay un problema grande, ¿sí?, dentro de todos los que ya vengo mencionando, que es el siguiente. Lo vengo diciendo, pero ahora lo repaso de otra manera. Las personas que padecen trastornos mentales severos, como esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno de depresión mayor, tienen mayor carga de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Los tratamientos farmacológicos, psicofarmacológicos en general, tienden a incrementar este riesgo cardiovascular también. Y hay otro problema grande, que hay evidencia de que los psiquiatras subestimamos los efectos adversos cardiometabólicos a la hora de prescribir psicofármacos. O sea que lidiamos con un tema más, que es que hay que psicoeducar correctamente a los profesionales de salud mental para que a la hora de prescribir psicofármacos no se olviden también de controlar los efectos secundarios de los fármacos. Esto que estoy diciendo acá podría dar a entender que tratar a una persona con esquizofrenia con un psicofármaco, ¿sí?, trae más problemas que soluciones. Eso es totalmente falso, ¿sí? Hoy por hoy, el mejor tratamiento disponible para tratar la esquizofrenia es con psicofármacos, ¿sí?, especialmente antipsicóticos. Entonces, vamos a tener que lidiar con las consecuencias del tratamiento, más que evitar el tratamiento. Pero a veces se habrán escuchado hablar del síndrome metabólico, algunas personas le llaman síndrome X, otros síndrome de resistencia a la insulina, etc. ¿Qué es entonces el síndrome metabólico? Que aumenta el riesgo cardiovascular y que hace que la gente que lo padece, ¿sí?, tenga menos esperanza de vida. Bueno, ¿qué es este síndrome metabólico? Bueno, es el aumento de la circunferencia de cintura, ¿sí? La circunferencia de cintura se mediría poniendo una cinta métrica de esas que conocemos para la costura, ¿sí?, a la altura de las crestas ilíacas superiores, o sea, la cadera, ¿sí?, y pasando por el ombligo, y ahí medimos la circunferencia de cintura, y si esta circunferencia de cintura es mayor a 88 centímetros en las mujeres, o mayor a 94 centímetros en los hombres, según los criterios de la Asociación Latinoamericana de tratamientos para la diabetes, ¿sí?, si da más que ese número, ¿sí?, estaríamos hablando de lo que se llama obesidad central, o sea, que aumenta la grasa en un lugar determinado que no es bueno que aumente, ¿sí?, que es en el abdomen. Si la persona tiene aumentada la circunferencia de cintura y además tiene los triglicéridos altos, ¿sí?, tiene el colesterol alto, tiene la presión arterial alta y tiene el azúcar en sangre, o sea, la glucemia alta, ¿sí?, estaríamos hablando de un síndrome metabólico. O sea, tener grasa abdominal, tener los triglicéridos y el colesterol altos, tener aumentada la presión y tener aumentada la glucemia. Bien, esto sería tener síndrome metabólico. Esto es lo que hace que aumente el riesgo cardiovascular.
El síndrome metabólico en pacientes con trastornos mentales severos, ¿sí? Como venimos diciendo, es más frecuente que en la población general, tiene una frecuencia, una prevalencia mayor, ¿sí? 2 a 4 veces mayor que en la población general. Y puede darse por varios mecanismos. Uno es el que ya dijimos, ¿sí? Por la vulnerabilidad genética, que parece que hay algo, ¿sí? En las personas que padecen trastornos mentales severos y especialmente esquizofrenia, genético que predispone al síndrome metabólico. Por el otro lado, tenemos los tratamientos psicofarmacológicos. Por otro lado, tenemos la pobre adherencia a los tratamientos que se le dan para tratar el síndrome metabólico. Por ejemplo, hacer dieta, ejercicio y tomar algunos medicamentos. Y por el otro lado, se asocia la esquizofrenia a un estilo de vida poco saludable, ¿sí? No porque la gente no quiera cuidar a su familiar, ¿sí? Que padece esquizofrenia, sino porque es difícil llevar adelante, ¿sí? Las rutinas habituales. Ya es difícil hacer dieta y hacer ejercicio, si uno no padece esquizofrenia, es más difícil hacer dieta y ejercicio si padece esquizofrenia. Entonces, eso sería el síndrome metabólico, pero puede que la persona no tenga un síndrome metabólico, pero tenga, por ejemplo, diabetes, ¿sí? La diabetes es el aumento de la glucosa en sangre. Y tiene también una incidencia de 2 a 4 veces más grande que la población general. Y así como el síndrome metabólico tiene una asociación per se con la esquizofrenia, la diabetes también tiene una asociación per se con la esquizofrenia, ¿sí? Habitualmente las personas con esquizofrenia tienen mayor cantidad de grasa visceral, abdominal, y además suelen tener asociada intolerancia a la glucosa y mayor resistencia a la insulina. También, por supuesto, hay una relación con los tratamientos antipsicóticos, no solamente con los de segunda generación, también con los de primera generación, ¿sí? Y con la diabetes. Entonces, el tratamiento antipsicótico, que es el tratamiento principal de la esquizofrenia, ¿sí? También suele asociarse con riesgo de diabetes. Además, ¿sí? Las personas que tienen historia familiar de diabetes tienen mayor probabilidad de padecerla. Las personas que padecen obesidad tienen mayor probabilidad de tener diabetes. Las personas que son sedentarias tienen mayor probabilidad de tener diabetes. Las personas que fuman también. Y las personas que tienen falta de autocuidado general también. Con respecto al aumento de peso, lo que podemos decir es que es el aumento de peso lo que media los resultados, los malos resultados cardiometabólicos, a través de la producción de diabetes y a través de la enfermedad cardiovascular. Sabemos que la enfermedad cardiovascular es responsable de aproximadamente el 60% del exceso de mortalidad en las personas con esquizofrenia. Esto quiere decir que esta esperanza de vida cortada que tiene la persona con esquizofrenia se debe especialmente a los problemas cardiometabólicos, cardiovasculares. Pero el aumento de peso además, ¿sí? Trae mucha angustia psicológica, tiene un impacto de vida un impacto negativo en la calidad de vida, y es causa muy frecuente de falta de adherencia a los tratamientos antipsicóticos. Cuando una persona que padece esquizofrenia empieza a aumentar de peso y el profesional que lo está atendiendo no presta atención a eso y a cuán impactante es en la vida cotidiana de la persona que padece esquizofrenia, ¿sí? Tienden a no adherir a los tratamientos farmacológicos y abandonarlos. Por otra parte, la mayor parte de los aumentos de peso suelen darse en los primeros 6 meses del tratamiento antipsicótico. O sea que esto nos brinda un dato. Cada vez que alguien va a iniciar un tratamiento antipsicótico, tiene que tener clarísimo, ¿sí? Ya sea el familiar o el profesional, que necesita medir el peso y el índice de masa corporal, que es un índice que se saca relacionando la altura con el peso, ¿sí? Al inicio del tratamiento, y medirlo rápidamente, ¿sí? Al mes del tratamiento, ¿sí? Nadie puede iniciar un tratamiento sin conocer cuál es el peso inicial, porque si no, no vamos a poder saber cuánto aumentó el peso. ¿Por qué les cuento esto? Porque
el indicador más fuerte de que la persona va a aumentar de peso a largo plazo es cuánto aumentó durante el primer mes de tratamiento. Si una persona aumentó más del 5%, ¿sí?, del peso corporal inicial en el primer mes de tratamiento, ¿sí?, probablemente siga aumentando de peso. Entonces, siempre hay que medir el peso al inicio de los tratamientos y al mes y ver cuánto se aumentó de peso. ¿Algunas personas pueden no aumentar de peso con tratamientos antipsicóticos? Sí, hay personas que pueden no aumentar de peso. ¿Sí? Hay personas que pueden aumentar mucho el peso. Entonces, como no sabemos cómo va a ser la respuesta individual, tenemos que medirlos en todos los casos. Por otra parte, el 80% de las personas con un primer episodio de psicosis ganan una cantidad importante de peso con el tratamiento antipsicótico, ¿sí? Entonces, para nosotros, ¿sí?, el peso es algo que tiene que ser medido, controlado y abordado el aumento de peso. Siempre esto tiene que ser una medida general de todo tratamiento, no puede descuidarse. Ni la puede descuidar la persona que padece esquizofrenia, ni su familia, ni el equipo tratante, ¿sí? Es algo que tiene que ser siempre evaluado. ¿Por qué? Porque es la raíz del problema. Miren, cuando vemos acá síndrome metabólico, decimos que el criterio principal, ¿sí?, es la circunferencia de cintura, y después se le pueden añadir 2 o más de los otros, pero el criterio principal es la obesidad central, ¿sí?, o sea, el aumento de la circunferencia de cintura. Entonces, la raíz de los problemas es el aumento de peso, y sabemos que eso va a suceder per se por padecer esquizofrenia. No todo el mundo, ¿sí?, le pasa, insisto con esto, pero un alto porcentaje de personas lo padecen, ¿sí?, y por el otro lado, con los tratamientos. Seguimos con los problemas y el tabaquismo y el consumo de otras sustancias, ¿sí?, perjudiciales para la salud son frecuentes en esquizofrenia. Las personas que padecen esquizofrenia tienen mayor prevalencia de tabaquismo que la población general, tiene mayor prevalencia de tabaquismo intenso que la población general, y tienen una tasa más baja de abandono del hábito de fumar que la población general. O sea, fuman más, los que fuman mucho más, y en general tienen dificultades para abandonar el hábito de fumar. Aparentemente, esto es más justificado que en la población general, porque el fumar aumentaría, ¿sí?, la cantidad de una sustancia, un neurotransmisor que se llama dopamina, en una región donde se necesita para a veces aliviar los síntomas positivos o negativos o cognitivos, ¿sí? Evidentemente, el fumar produce una mejoría de la cognición, una mejoría de los síntomas negativos transitoria, ¿sí? Entonces, es una especie, en el caso de la esquizofrenia, de automedicación el acto de fumar, por eso se fuma tanto, más que la población general, ¿sí? Por supuesto que es peor el remedio que la enfermedad en este caso, pero es un intento de compensar déficits, ¿sí?, que tiene la persona con esquizofrenia. Entonces, no iniciarse en el hábito de fumar es algo que tendríamos que trabajar todos, ¿sí? Cuanto menos se inicie una persona, menos problemas, ¿sí?, va a tener para dejarlo, por supuesto. El 50% de las personas que padecen esquizofrenia, además, presentan un trastorno por uso de sustancias, ¿sí?, entre ellas el tabaco, también el alcohol y también el cannabis. Y también otro tipo de sustancias, ¿sí?, pero estas son las más habituales: tabaco, alcohol y cannabis. El consumo de cannabis suele ser más frecuente que en la población general también, y suele estar asociado a mayor gravedad de los síntomas, especialmente de los síntomas positivos. O sea, cuesta que la persona se vaya más del brote si fuma marihuana, ¿sí? Y además se asocia a un inicio más temprano de la psicosis, por eso es tan importante, ¿sí?, tener mucha cautela con el hábito de fumar marihuana en la adolescencia, ¿sí?, que es el periodo, la adolescencia y los primeros años de la edad adulta, donde se desencadenan las psicosis, ¿sí?
Algunas se desencadenan en la infancia, pero la mayoría, ¿sí?, se dan en estas edades. Entonces, tomar con liviandad el hecho de fumar marihuana en la adolescencia, ¿sí?, podría ser que se descuiden a las personas que tienen vulnerabilidad para desarrollar una psicosis. Porque fumar cannabis lo puede desencadenar más tempranamente o generar mayor gravedad de los síntomas cuando ya están presentes. Además, todas las adicciones, ¿sí?, todos los consumos problemáticos de sustancias, se asocian a un peor resultado terapéutico o pueden exacerbar la psicosis. Me parece que me estoy yendo para atrás, si mal no entiendo. Así es. Pero tenemos que tener presente lo siguiente con el tema del tabaquismo, que dejar de fumar, ¿sí?, o alentar a la persona que deje de fumar es muy importante, motivarlo para que lo haga es muy importante, acercarlo a especialistas para que lo ayuden es muy importante, ¿sí?, pero nunca es recomendable que el hábito de fumar, ¿sí?, se suspenda abruptamente. ¿Dónde vemos estos casos? ¿Sí? Por ejemplo, las personas que van a ser internadas, ¿sí?, que el flujo de cigarrillos, ¿sí?, por un par de días se puede cortar. Hay que tener presente que si fuma mucho, ¿sí?, no es momento de que deje de fumar de esa manera cuando se está por internar, ¿sí?, o está internándose. Entonces, sí es una necesidad, pero no hay una urgencia en ese momento. La urgencia en ese momento es bajar la urgencia de la psicosis. Por lo tanto, en esos momentos, o cuando hay problemas económicos que no se puede acceder al cigarrillo, ¿sí?, o cuando a lo mejor aparece la inspiración de dejar de fumar abruptamente, ¿bien? O el consejo muy, muy atinado de algún profesional de salud que hace que la persona quiera dejar de fumar de un momento para el otro. Bueno, esto podría traer problemas de grandes síndromes de abstinencia, por un lado, y muchos más problemas en personas que toman clozapina o olanzapina, porque el humo de tabaco induce, ¿sí?, la reducción en sangre de clozapina y olanzapina. Si yo de golpe extraigo el tabaco, ¿sí?, pueden aumentar las concentraciones de clozapina y olanzapina en el organismo bruscamente y producir efectos adversos relacionados con la dosis, entre ellos la hipotensión arterial o las convulsiones. Entonces, si bien es extremadamente necesario que la persona deje de fumar, no puede hacerse de cualquier manera, ¿sí? Tiene que ser de una manera paulatina y acompañada, ¿sí? Por otra parte, también el padecer esquizofrenia se acompaña a una disrupción del ritmo circadiano. Esto significa que las personas que padecen esquizofrenia suelen padecer insomnio de conciliación y mantenimiento. También per se, también tiene que ver con esto de las vías mesolímbicas y dopaminérgicas, ¿sí? Esto es, las personas que padecen esquizofrenia, por padecer esquizofrenia, van a tener alterado el sueño. La gente suele quejarse, ¿sí?, de los hábitos noctámbulos que la persona puede llegar a tener, o de las alteraciones del ritmo circadiano. Esto significa que duermen de día, están despiertos de noche, etc. Bueno, en parte puede tener que ver con la falta de rutinas, pero no totalmente, ¿sí? El hecho de padecer esquizofrenia ya lleva a insomnio de conciliación y mantenimiento. Esto es algo que los familiares y los profesionales de salud tenemos que tener muy en cuenta, porque si la persona no logra regularizar con hábitos no farmacológicos, ¿sí?, el sueño va a tener que regularizarlo a lo mejor farmacológicamente, ¿sí? Porque el no dormir bien, la cantidad de horas necesarias, ¿sí?, en un momento determinado, especialmente la noche, ¿sí?, o tener un sueño interrumpido, puede predisponer, por ejemplo, hipertensión o a diabetes. Entonces, si hay problemas de sueño, y estos problemas son sostenidos, tienen que ser un eje de tratamiento, así como lo tiene que ser los consumos problemáticos de sustancias, ¿sí? O lo tiene que ser la obesidad. Bien, hasta el momento estamos mencionando cosas a las que hay que prestarles muchísima atención. Padecer esquizofrenia se asocia también con patología respiratoria, o sea, tiene la persona que padece esquizofrenia mayor cantidad de síntomas respiratorios y peor funcionamiento respiratorio. En parte tiene que ver con el tabaquismo, porque es el factor de riesgo más importante, pero también
esta población tiene mayor prevalencia de asma, EPOC y enfisema, ¿sí? Entonces también hay que cuidar la salud respiratoria. Con respecto a las apneas del sueño hay evidencia controversial, ¿sí? Se sabe que la cantidad de apneas del sueño que tiene la persona con esquizofrenia es muy parecida a la que tienen otras personas con trastornos mentales severos, pero en general las personas con trastornos mentales severos tienen mayor cantidad de apneas del sueño. Pero ahora yo estoy introduciendo un concepto que es distinto a los demás, porque todo el mundo puede reconocer el tabaquismo, o la obesidad, ¿sí? O saber qué es la diabetes, pero las apneas del sueño a veces no se sabe mucho de qué se trata. Bueno, apnea es se produce cuando la respiración se interrumpe o se hace muy superficial en los momentos del sueño, ¿sí? La gente que padece apneas suele roncar muy fuerte, ¿sí? Entonces, como signo, para nosotros pensar si padece o no apneas del sueño como probabilidad, pensar, ¿sí?, en que vemos que interrumpe la respiración frecuentemente durante la noche o ronca muy fuerte. Esto serían indicadores. Ahora, ¿todo roncador padece apneas del sueño? No, ¿sí? Hay personas que roncan y no padecen apneas del sueño, pero roncar está muy asociado con apneas del sueño, roncar fuerte, ¿sí? Además, otro signo es la somnolencia diurna. Las personas que padecen apneas del sueño, al dormir mal, ¿sí?, andan con sueño durante el día. Estos suelen requerir, para ser estudiado, un estudio que se llama polisomnografía, que es ir a dormir a un lugar y le ponen cables por todos lados y miden, ¿sí?, varios parámetros, ¿sí?, cómo oxigena, cómo está la actividad cerebral, cómo está la actividad cardíaca, ¿sí?, entre otras cosas. Ese estudio, ¿sí?, daría los datos de si existen apneas del sueño o no. Bien. Y también se han asociado más apneas del sueño en personas obesas, ¿sí?, y también en personas que toman antipsicóticos. Pero las personas obesas suelen tener asociadas más apneas del sueño. Las personas con esquizofrenia suelen tener más tasas de insuficiencia cardíaca, arritmias y síncopes. Insisto, ¿sí?, se ha visto que las personas que están tratadas con antipsicóticos, con esquizofrenia que están tratadas con antipsicóticos, pueden tener riesgos de infartos agudos de miocardio, ¿sí?, y también otras arritmias. Pero, más allá de eso, ¿sí?, este riesgo, hasta ahora sopesado, ¿sí?, no indica que no haya que tratar a la persona con esquizofrenia con antipsicóticos, ¿sí? Es un riesgo que hay que controlar. Otro problema también asociado son las alteraciones cognitivas, ¿sí?, que pueden aparecer en la esquizofrenia. Y estas alteraciones cognitivas tienen relación per se con la esquizofrenia, como ya hablamos en una charla anterior, ¿sí?, pero además tienen que ver con el síndrome metabólico, ¿sí? A una persona con síndrome metabólico le funciona peor la memoria, la atención y las funciones ejecutivas, entonces tenemos que trabajar en reducir el síndrome metabólico. Otro dato es que suelen tener aumentadas las tasas de osteoporosis y fracturas, ¿sí? La osteoporosis está relacionada con el tabaquismo, con la obesidad, con el déficit de vitamina D, con el tratamiento antipsicótico, con la hiperprolactinemia, o sea que es una hormona que aumenta y muchas veces aumenta por el tratamiento antipsicótico y hay que controlarlo, con el consumo excesivo de café y de alcohol. Nuevamente, muchos factores modificables. Lo mismo pasa con la enfermedad renal crónica, que también está asociada, está aumentada en las personas que padecen esquizofrenia, y esto suele tener relación con el síndrome metabólico. Y con respecto a las neoplasias malignas, tengo que decir lo siguiente, ¿sí? Hay estudios muy pocos, ¿sí?, y los que hay no son de buena calidad de evidencia, pero lo que dicen es que puede haber incidencias superiores de cánceres de mama, de pulmón o de faringe, mucho teniendo que ver con el tabaquismo intenso, ¿sí?, pero tasas inferiores de otros tipos de cánceres, ¿sí? Entonces, asociar directamente, digamos, al cáncer general a la esquizofrenia no estaría bien, pero sí saber que en los fumadores intensos, ¿sí?, hay mayor probabilidad de cáncer. Con respecto a las infecciones, también se ha visto que hay que controlar las infecciones que pueden aparecer asociadas a la esquizofrenia, como la hepatitis C o el HIV, ¿sí? HIV y hepatitis C se dan en mayor
tasa y prevalencia que en la población general, y muchas veces tienen que ver con la disregulación de la conducta, a lo mejor con el consumo de sustancias por vía endovenosa, ¿sí? El compartir agujas, o con el comportamiento sexual promiscuo sin protección. Estas cosas, ¿sí? No son situaciones elegidas por las personas, ¿sí? El aumento del consumo de sustancias, ¿sí? Está asociado, como ya dijimos, a una forma que tienen las personas de tratar los déficits que la esquizofrenia provee. Bien, y el descontrol de la conducta también es un síntoma, ¿sí? Asociado a la esquizofrenia. Entonces, lo que podemos hacer es todo lo que puede hacerse con relación a esto, pero además de eso, controlarlo, ¿sí? Cada tanto hacerse un estudio para saber si hay hepatitis C o HIV. Lo mismo pasa con las enfermedades neurológicas. Si bien los tratamientos antipsicóticos pueden producir lo que se llaman síntomas extrapiramidales, ¿sí? Rigidez, parkinsonismo, con temblor y rigidez, ¿sí? Alteraciones en la marcha, pueden producir también alteraciones en los movimientos involuntarios, en la cara o en el resto del cuerpo, ¿sí? También pasa que estas enfermedades neurológicas que estoy mencionando se dan aún sin tratamientos antipsicóticos. También tiene una relación per se con la esquizofrenia, ¿sí? Personas no tratadas con antipsicóticos también tienen altas tasas, ¿sí? De alteraciones en los movimientos, ¿sí? Y parkinsonismo. Y además, también suelen tener alteraciones en la discriminación de qué es derecha y qué es izquierda, o los movimientos en espejo, copiar movimientos en espejo, o alteraciones en la coordinación, o alteraciones en la marcha, ¿sí? Esto viene en combo con la esquizofrenia. No, por suerte acabo de terminar con toda esta serie de datos duros, sí, que lejos de aliviar, sí preocupan, pero vamos a preguntarnos qué podemos hacer para diagnosticar precozmente estos problemas, para que no se nos pasen de largo, para que no nos enteremos tarde. Bueno, las guías, por ejemplo, esta es la guía de la Sociedad Americana de Psiquiatría última del 2021, dice: para cualquier evaluación inicial de una persona, un paciente que tenga un trastorno psicótico, se recomienda evaluar el motivo de consulta, las metas y preferencias de tratamiento, revisar todos los síntomas psiquiátricos y los antecedentes, el historial del tratamiento psiquiátrico, los factores psicosociales y culturales, cómo está el estado mental y cómo está el estado cognitivo, el riesgo de suicidio, el riesgo de conductas agresivas, pero también evaluar consumo de tabaco y otras sustancias y evaluar la salud física. Entonces, como parte del paquete de evaluación inicial, ninguna persona que vaya a ser atendida en un episodio psicótico, un síndrome psicótico, un primer episodio psicótico o en un sucesivo episodio psicótico, ¿sí? Se le puede saltear a los profesionales evaluar las conductas relacionadas con los hábitos tóxicos de tabaco y otras sustancias y la salud física. Si no lo puede hacer el profesional, tampoco se le puede escapar la derivación a que lo haga un otro profesional. Pero esto tiene que venir, ¿sí?, en combo con el tratamiento inicial. La evaluación inicial requiere evaluar la salud física y evaluar los hábitos tóxicos. Es muy importante que los médicos de atención primaria estén involucrados, ¿sí? Los clínicos, los generalistas, los médicos de familia estén ubicados en un lugar privilegiado, ¿sí?, en el tratamiento de la esquizofrenia. Nosotros sabemos que ya es difícil llevar a la persona con esquizofrenia a la consulta psiquiátrica, ¿sí? También es muy difícil llevarlo al médico clínico, pero aún así, ¿sí?, este esfuerzo tiene que estar hecho. Si no es así, el psiquiatra también puede encargarse de diagnosticar y tratar condiciones de salud física concurrentes, ¿sí? En el caso de que no tenga contacto con un médico de atención primaria, el médico psiquiatra debe o gestionarlo, ¿sí?, o encargarse de este tipo de cosas, ¿sí? O trabajar, lo mejor, ideal, sería trabajar en conjunto con el médico de atención primaria. Y todas las guías recomiendan que las personas que padecen esquizofrenia
y estén tratadas con medicamentos antipsicóticos sean monitoreados regularmente en sus condiciones físicas y los efectos secundarios de la medicación. Si bien no existen criterios absolutos de cómo monitorear, ¿sí? Hay guías que dicen, ¿sí?, cuál sería la frecuencia adecuada, ¿sí? Esta que les estoy mostrando ahora es una, pero siempre debe adaptarse a las circunstancias clínicas de cada paciente, ¿sí? Entonces, hay un mínimo de monitoreos, pero podrían ser más monitoreos los que sean requeridos. Bien. Y estos monitoreos, ¿de qué se tratan? Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Las personas que padecen esquizofrenia necesitan tener evaluaciones físicas y de laboratorios iniciales, donde la persona se conozca, o el profesional conozca el pulso, la tensión arterial, la temperatura, el peso, la altura, el índice de masa corporal, conozca cómo está el hemograma, o sea, cómo están las células sanguíneas, conozca cómo están los electrolitos, o sea, cómo están el sodio, el cloro, el potasio, ¿sí?, en la sangre, cómo funciona su riñón, cómo funciona su hígado, cómo funciona su tiroides, si tiene esta hormona prolactina aumentada o no, si necesitamos en las mujeres de edad fértil conocer si están embarazadas o no, en el caso de que las personas consuman sustancias, hacer exámenes toxicológicos, en el caso de que lo amerite, porque no siempre es así, se puede requerir un electroencefalograma o una imagen cerebral por tomografía o por resonancia, ¿sí? Eso lo decidirá el profesional, pero estas son las necesidades al iniciar un tratamiento con un profesional para tener una idea de la salud física de la persona. Además, conocer estos datos va a permitir a la selección de los tratamientos, ¿sí? Por ejemplo, una persona que antes de iniciar su tratamiento psicofarmacológico tiene un aumento de peso considerable, tiene obesidad y además es hipertenso, hay algunos fármacos que no estarían indicados, en este caso como tratamiento inicial. Y después seguir con los controles, como les decía, que si bien hay guías que dicen cada cuánto hay que controlar, tienen que ser como mínimo eso, pero si no, adecuarse a la circunstancia clínica de la persona que estamos atendiendo. Acá está incluida también la evaluación neurológica, que la puede hacer el profesional psiquiatra si tiene expertise en eso, que debiera de tenerlo, ¿sí? Evaluar cuáles son los síntomas extrapiramidales, pero si no, cada tanto una consulta con neurología podría ayudar. Entonces, todos estos problemas ya sabemos más o menos cómo se pueden diagnosticar, monitorear, ¿sí? Sabemos cuáles son, y ahora cómo se abordan. Bueno, hay muchas maneras, ¿sí? Pero dos grandes, las farmacológicas y las no farmacológicas. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas cosas, ¿sí? O sea, considerar si una persona que tiene hipertensión o que tiene diabetes o que tiene aumento de peso requiere un fármaco es muy importante. O sea, que un profesional de la salud piense esa situación y considere medidas farmacológicas es muy importante. Pero también se deben considerar medidas no farmacológicas. Esto incluiría disminuir el hábito de fumar, o sea, la deshabituación tabáquica, incluiría el ejercicio, incluiría la dieta, incluiría la hidratación e incluiría un buen sueño. Pero ¿qué datos tenemos de la dieta y el ejercicio? Okay. Ahí lo resolví. Bien, ¿qué datos tenemos de la dieta y el ejercicio? El 50% de las personas que padecen esquizofrenia tienen rangos de obesidad. Esto está influido también por las reacciones adversas a medicamentos. Menos del 20% de las personas que padecen esquizofrenia realizan algún tipo de actividad física regular. Vuelvo, resalto y subrayo. Menos del 20% de las personas que padecen esquizofrenia realizan algún tipo de actividad física regular. Con relación a la dieta, cuando se evalúan las dietas de las personas que padecen esquizofrenia, suelen consumir más calorías que la población general, prefiriendo los azúcares y las grasas saturadas por sobre las frutas y las verduras. ¿Sí? Todos estos factores modificables. Pero, si bien todo esto está indicado, ¿sí?, siempre se termina o se concluye
Bueno, ahí hay que hacer dieta y ejercicio. Bueno, y hay que dejar de fumar. ¿Sí? Entre el 70 y 89% de las personas que padecen esquizofrenia no cumplen con una pauta de 150 minutos de actividad física moderada e intensa por semana. ¿Ok? El 75% aproximadamente de las personas que padecen esquizofrenia no llegan a hacer 150 minutos de actividad física moderada o intensa por semana. Esto es un problema grande porque las indicaciones así a la sanfazón de haga actividad física, coma bien y haga una dieta balanceada y deje de fumar, ¿sí? No alcanzan, no están alcanzando. Las guías lo recomiendan muchísimo, pero no alcanza. Entonces algo más tendríamos que poder hacer. Entonces, ¿qué podemos decir del ejercicio en la esquizofrenia? La evidencia acumulada dice que el ejercicio debe utilizarse como tratamiento complementario para la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque suele mejorar los síntomas, suele mejorar la cognición y suele mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esquizofrenia. La mayor parte de la evidencia sobre los efectos del ejercicio en las personas con esquizofrenia se basa, ¿sí? La evidencia, cuando digo evidencia, es de lo que se ha escrito y se ha estudiado científicamente, se basa en los ejercicios aeróbicos, por ejemplo, caminar, correr, ¿sí? Pero también hay alguna evidencia sobre el ejercicio combinado, que es este de hacer actividad que aumente el gasto cardíaco y además los que aumentan la fuerza, la resistencia, ¿sí? Entonces, especialmente la evidencia que hay que dice que mejora los síntomas, que mejora la cognición y la calidad de vida, está hecha en actividades sencillas como caminar o correr, o andar en bicicleta. En este estudio, ¿sí? En esta revista sí que se dedicó específicamente a el ejercicio físico en la salud humana, que se hizo en el 2020, que es interesante y que explica perfectamente en cada uno de los trastornos mentales, ¿sí? Cómo puede afectar la actividad física. Concluyen que 90 minutos de ejercicio aeróbico de moderado a vigoroso por semana pueden reducir los síntomas totales, negativos y positivos. 90 minutos aeróbicos de moderado a vigoroso, o sea, una caminata ágil, ¿sí? Por ejemplo, pueden reducir los síntomas positivos y negativos. Además, hacer ejercicio aeróbico tan solo por 12 semanas aumenta la capacidad cardiorrespiratoria de la persona. 12 semanas, estoy hablando de 3 meses, hacer 90 minutos de ejercicio aeróbico por semana, ¿sí? Aumentan la capacidad cardiorrespiratoria en 12 semanas. Además, mejora la cognición, además mejora la memoria de trabajo, que es esto que tan afectado está la esquizofrenia, que es la capacidad de mantener datos para poder sacar buenas conclusiones en la mente. Mejoran la cognición social, esto es, las personas que hacen ejercicio físico registran mejor lo que piensa o siente el otro. Y por el otro lado, mejoran la atención, la capacidad de estar vigilantes. Entonces, cuanto más ejercicio se hace, ¿sí? Cuanto más dosis de ejercicio hay, ¿sí? Y cuanto más acompañados por profesionales están, mejores son estos resultados. Esto dice la evidencia, ¿sí? Y además se sabe que estimula la neuroplasticidad. Recordemos que todos necesitamos mejorar nuestras conexiones neuronales, ¿sí? Cuanto más conectemos, ¿sí? Nuestras neuronas entre sí, más fácil es llevar adelante una vida cotidiana. Esto se da también por el ejercicio físico en estas cualidades que les vengo mencionando. Pero ¿qué pasa en esquizofrenia en particular? ¿Sí? Todos sabemos todos los beneficios, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan el sedentarismo? Bueno, primero, hay sedentarismo, ¿sí? ¿Es verdad que la persona con esquizofrenia es más sedentaria que la persona que no padece esquizofrenia? En promedio, acuérdense que estos son datos estadísticos, ¿sí? Y que no pasan en todos los casos particulares, son resúmenes de grandes poblaciones estudiadas.
Bueno, el promedio, en un gran estudio que se hizo sobre cuán sedentarias son las personas que padecen psicosis, se vio que el sedentarismo se da 11 horas al día. Y se comparó los datos que son autorreportados por la persona que padece el trastorno mental severo, en este caso psicosis, y por estos acelerómetros o pulsómetros o estas, ¿cómo se llaman? Pulseritas, ¿sí? Que logran medir la actividad física que la persona realiza, ¿sí? Y algunos miden en qué momento, ¿sí?, se da la actividad física y en qué momento no. Entonces se compararon los datos de lo que la persona que padece esquizofrenia piensa, ¿sí?, de cuánto tiempo estuvo sedentario al día, y lo que dice esa pulserita. Y casualidad, hay una diferencia enorme. La persona que padece esquizofrenia piensa que estuvo menos tiempo sedentaria, ¿sí?, que lo que dice esa pulserita, ¿sí? El doble de tiempo estuvo sedentaria que lo que piensa. Entonces, si nosotros le preguntamos a una persona que padece esquizofrenia si cree que su actividad física, ¿sí?, fue escasa durante el día, es probable que no tenga ese registro. Y se lo comparó a esto, porque el sedentarismo no es un problema propio de la esquizofrenia, ¿sí?, es de la población general con la población general, y la diferencia es que las personas que padecen esquizofrenia están 3 horas promedio más al día sedentarias que la población general. Entonces, ya tenemos datos específicos en esta población, y sabemos, además, que por los síntomas negativos y afectivos de la esquizofrenia, la motivación intrínseca no alcanza. O sea, que es muy difícil que la persona que padece esquizofrenia tenga ganas, deseos y proyectos de hacer actividad física si no se la estimula. La motivación intrínseca no es suficiente para que la persona participe en una actividad física regular. Entonces, se empieza a producir un círculo vicioso. La inactividad física aumenta los síntomas negativos, la inactividad física, perdón, el sedentarismo aumenta los síntomas negativos, y los síntomas negativos promueven la inactividad física. Por eso hay que romper ese círculo. Bajos niveles de actividad física y poca adherencia a las intervenciones de ejercicio se han visto en la población de personas con esquizofrenia, y las barreras más usuales, ¿sí?, fueron el bajo estado de ánimo, el estrés y la falta de apoyo social. Cuando digo barreras más frecuentes, estoy diciendo, cuando se le preguntó a la gente, ¿por qué no haces actividad física?, la gente que padece esquizofrenia dijo, porque no tengo interés, ganas, no estoy bien de estado del ánimo, porque estoy muy estresado en la vida cotidiana, o porque no me apoyan para hacer actividad física y necesito apoyo. Entonces, ¿por dónde nos encaminamos? Y bueno, parece que la línea para ir ejerciendo más actividad física es acompañar la motivación que está hecha bolsa en las personas que padecen esquizofrenia, ¿sí? Entonces, hay que ir acompañando la motivación, no exageradamente, no con reclamos, no con exigencias, sino con respaldo, ¿sí? Pero eso es por un lado, eso es lo que puede ser lo que puede hacer la red de apoyo social de la persona con esquizofrenia. Ahora, también, ¿sí?, se pueden hacer entrevistas motivacionales. Esto significa profesionales entrenados. Voy a ver. Ahí. Listo. Profesionales entrenados para lograr que las personas que no tienen o tienen escasa motivación, ¿sí?, puedan empezar a tener alguna motivación. Entonces, así como les digo que el psiquiatra, ¿sí?, tiene que sí o sí valorar la salud física y el consumo de sustancias, y tiene que hacer monitoreos frecuentes de esto, ¿sí?, también tendríamos que pensar en profesionales de la salud que estén entrenados, ¿sí?, en entrevistas motivacionales para ayudar a motivar a la persona con esquizofrenia a hacer ejercicio. Entonces se hace, entre otras cosas, en las entrevistas motivacionales, ¿sí?, foco en encontrar cuál es la motivación que mejor, ¿sí?, se adapta a la persona que estamos charlando, ¿sí? Entonces, las motivaciones esenciales, las más importantes, las que se encontraron más frecuentes en las personas que padecen esquizofrenia y que empezaron a hacer actividad física, son perder peso,
mejorar el estado del ánimo, reducir el estrés y la angustia, y permitir cierto grado de socialización. Entonces, ¿por dónde iríamos apoyando a una persona que padece esquizofrenia para que ingrese a la actividad física? ¿Sí? Estos son los motivos o motores, ¿sí?, más importantes que fueron dichos por las personas que encararon el camino de la actividad física. Perder peso, mejorar el estado del ánimo, reducir el estrés y la angustia, y permitir cierto grado de socialización. Entonces, tener una red de apoyo social. Yo no puedo silenciar a Diana Burgues, si puede, le agradezco. Tener una red de apoyo social, ¿sí?, que no culpabilice, que no responsabilice, que no tenga alto riesgo, alto criticismo sobre el sos un vago, no haces actividad física, te vas a morir del corazón, no. Una red social que no haga nada de todo eso, pero que además sugiera, apoye, predisponga, acompañe, ¿sí? Pero también, por el otro lado, ayudarse con profesionales a encontrar la motivación propia de la persona. ¿Sí? Esto que parece imposible no lo es tanto. Los estudios dicen que si uno hace intervenciones activas sobre este tema, logra diferenciales en la actividad física. Entonces, el objetivo sería lograr la mayor motivación intrínseca con el mayor grado de motivación extrínseca posible. Los programas de entrenamiento físico para personas con trastornos mentales severos, ¿sí?, deben estar primero incluidos en los tratamientos, en las propuestas terapéuticas, tanto ambulatorias como de internación. Ambulatorio, digo, de tratamiento de consultorio externo, como tratamiento en hospital de día, ¿sí?, o en cualquier otro dispositivo, ¿sí?, que sea ambulatorio, que no sea de internación. Tienen que estar incluidos como propuesta inicial, ¿sí?, no cuando se dio el aumento de peso. Desde el principio de los principios. Esto tiene que ser, ¿sí?, una propuesta más de los tratamientos, incluida desde el principio. Y tienen que estar diseñados para mejorar las capacidades de la resistencia al ejercicio y para mejorar la aptitud cardiorrespiratoria. Tienen que estar supervisados y asistidos, ¿sí?, porque ya dijimos que la motivación intrínseca es baja, ¿sí? Tienen que ayudar a que las personas superen tanto las barreras psicológicas que venimos mencionando, ¿sí?, como otro tipo de barreras, ¿sí?, por ejemplo las económicas, las de tiempo, las de disponibilidad. Bien, los planes de asistencia debieran incorporar esto como una oferta. Y también deben contemplar mantener la motivación de la actividad física regular, porque esto es algo que hay que hacerlo constantemente, ¿sí? Hay que trabajar sobre la motivación permanentemente durante todo el entrenamiento físico. No hice mención, ¿sí?, a la dieta y todo lo demás porque es un capítulo aparte, ¿sí? Pero bueno, ojalá tengamos la oportunidad de poder charlarlo con especialistas en algún momento, pero es muy importante saber que intervenciones sobre la dieta también mejoran todos los factores de riesgo modificables, ¿sí? Intervenciones sobre la dieta, sobre el ejercicio, sobre el sueño y sobre la hidratación, ¿sí? Son todas las cosas que podemos ir haciendo para mejorar el riesgo cardiovascular, ¿sí?, y reducir este exceso de mortalidad que hay, por un lado, pero además de todo eso, mejoran la esquizofrenia, ¿sí? Entonces, para lograr un manejo adecuado de los problemas de salud física, es muy necesario que los problemas de salud física ingresen en esto que estamos haciendo ahora, los programas psicoeducativos, que ingresen en la adherencia a los tratamientos, ¿sí?, que ingresen los tratamientos ambulatorios y de internación, y que ingresen las políticas de salud. Por el otro lado, así como estamos acá sensibilizando a los acompañantes, cuidadores, familiares, incluso a las personas que padecen esquizofrenia, de la importancia, ¿sí?, de mejorar la dieta y el ejercicio, también tiene que tenerse esto muy claro en los equipos tratantes, ¿sí?, los médicos de atención primaria y los psiquiatras incluidos, ¿sí?, tienen que tener muy en cuenta qué rol, ¿sí?, importante tienen a la hora del cuidado de la salud física y la promoción de los cambios de estilo de vida.
Y como estuvimos viendo durante toda la presentación, ¿sí?, todos estos problemas de salud física, ¿sí?, pueden ser ayudados por dos intervenciones básicas que tienen que ver con la dieta y el ejercicio. Y vuelvo a reforzar, ¿sí?, siempre y clásicamente se vieron a los tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos como los principales tratamientos en esquizofrenia. Hoy por hoy habría que poner muy en relevancia, ¿sí?, a la actividad física y el ejercicio físico como prevención de recaídas, ¿sí?, y tratamiento del trastorno de esquizofrenia. Hay cada vez más evidencia, ¿sí?, de que hacer actividad física regular, y no excesiva, pero sí regular, ¿sí?, mejora los síntomas de la esquizofrenia. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Seguramente vamos a tener un ratito para charlar entre todos, ¿sí? Y no mucho más. Bueno, muchas gracias, María Delia. La verdad que buena información actualizada y bueno, relevante para la toma de conciencia de que también la salud física es algo importante, ¿no? Hay varias preguntas que no sé si podés verla y que decir seleccionándolas o querés que te las haga. Si me ayudan mejor. Bueno. Antes de eso, quería pasar el aviso de las reuniones. Regina, si querés mencionar. Bien, bueno, mientras se prepara la doctora María Delia, muchas gracias, muy claro. Y bueno, y siempre hay que hacer hincapié en el ejercicio. Eso puedo dar fe porque mi hijo le hace muy bien y lo pide todas las semanas. Bueno, los invitamos a todos los que están presentes a la reunión de familiares que se hacen los sábados. Este sábado 16 es este sábado, es por Zoom, por esta misma plataforma, y el sábado 23 es presencial, que lo hacemos en el Salón Blanco que nos presta la Municipalidad de La Plata. El ingreso es por la calle 11, entre 51 y 53. Así que, bueno, los invitamos a compartir un momento de vernos cara a cara y poder conversar entre nosotros nuestras necesidades. Así que, bueno, el sábado que viene, en forma virtual, o si no el 23, que es el cuarto sábado de cada mes, en forma presencial. Bueno, no sé el doctor si quería hablar sobre la charla que va a ir a dar en Tandil, que tal vez se haga también en forma dual. Tenía silenciado, perdón. Sí. Quería comentar también que el viernes 29 de julio, de 18:30 a 20 horas, vamos a estar, AFE va a estar representada en un encuentro de salud mental que se hace en la ciudad de Tandil. Es un encuentro para profesionales de la salud mental, y la actividad que va a llevar a cabo AFE conjuntamente con la Asociación Local de familiares y allegados interesados en temas de salud mental. Ay, a ver quién está hablando. Bueno, silencio a todos. Y bueno, esta actividad va a estar enfocada en el rol que tienen los familiares en sus distintas facetas, ya sea como cuidadores de personas con trastornos mentales severos, también para ellos mismos, y después integrando las asociaciones de familiares. Y algunas menciones al tema de psicoeducación.
Está dirigido a la comunidad y bueno, y es por supuesto gratuito y de acceso libre, ¿no? Es presencial, estamos gestionando a ver si también lo podemos hacer virtual para que los que estén interesados puedan verlo a distancia. Bien, era eso lo que quería comentar. No sé si, María Delia, vos podés desilenciarte, ¿no? Sí, puedo. Sí. Bien, no sé si querés Estuve hacer viendo las preguntas. algo de las preguntas. ¿Sí? Bien, estuve A viendo. ver. Entonces, no sé, Ari dice tiroides, no sé si quiso decir algo más que tiroides, pero no, bueno, no entendí la formulación ahí. Después Graciela dice, ¿la mortalidad es la misma para esquizofrenia, psicosis y bipolaridad o hay diferencias? Todos los trastornos mentales severos tienen aumentado el riesgo cardiovascular, ¿sí? Pero la esquizofrenia es la que más, ¿sí? Aún así, todos tienen aumentado el riesgo cardiovascular. Los antipsicóticos alteran el metabolismo. ¿Qué pasa con los macroadenomas, hipofisarios, insulina, síndrome de Cushing, prolactinoma? Bueno, yo los trastornos físicos que mencioné son los que se encuentran asociados, ¿sí? Ya sea por estilos de vida o ya sea per se con la esquizofrenia. ¿Sí? No hay una asociación per se con macroadenomas, hipofisarios, ¿sí? O síndrome de Cushing o prolactinomas, ¿sí? Pero por supuesto, cada vez que uno hace un control de prolactinemia porque alguien está tratado con antipsicóticos, ¿sí? Depende de los valores, puede sugerir que es respuesta, ¿sí? Al tratamiento con el antipsicótico o que puede deberse a un adenoma hipofisario, por ejemplo, ¿sí? O a un macroadenoma hipofisario. Entonces, siempre que esté aumentado y si los niveles son demasiado altos, conviene hacer algunas imágenes para saber si no responde a otra cosa además del tratamiento antipsicótico, ¿sí? Pero siempre hay que tratarlo, si la prolactina está muy aumentada, siempre hay que tratarlo. Después dice, mi madre fumaba 2 paquetes por día de cigarrillos, dejó de fumar cuando contrajo neumonía, estuvo internado 1 mes en terapia intensiva y otro mes en sala. Por un pelo no perdió la vida. En adultos mayores es importante la vacunación de la gripe y de la neumonía, neumococo, en realidad en todas las vacunas, por eso ahora tiene poco. Y sí, todos estos son factores de riesgo asociados, ¿sí? Y cuanto más podamos hacer para prevenir patologías graves, mejor. La vacunación es una de las indicaciones. Siempre igual, no se rijan por reglas generales, ¿sí? Consulten con el médico particular, porque para todo, ¿sí? Siempre tiene que particularizarse la indicación, ¿sí? Pero en líneas generales podemos decir que prevenir toda enfermedad grave, ¿sí? Y sobre todo si hay disposición vacunas, bueno, por supuesto que mejor. ¿Cómo se corrige la apnea del sueño? Es conveniente vacunarnos contra la neumonía, aunque no tenga más de 65 años. Y acá Graciela después Ari le responde algo que es interesante, que las apneas del sueño, ¿sí? Depende de la gravedad, pueden tener diversos tratamientos, pero el apoyo a las modificaciones de los estilos de vida, por ejemplo, como aquí dice Ari, ¿sí? Descender de peso, es una de las estrategias fundamentales. Bajar de peso es extremadamente importante, porque tiene mucha asociación con la obesidad. Bien, bajar de peso es una de las importantes. Pero si no se lograra regular, ¿sí? Existen otros tratamientos, el CPAP, ¿sí? Por ejemplo, la presión positiva de oxígeno durante la noche, que es una de las posibilidades. Esto lo hace, la evaluación la hace un neumonólogo. Después más tarde, Teresita cuenta que un familiar tiene hace abuso de masticar hojas de coca, y que el psiquiatra le dice que no existe ningún tratamiento para tratar esa adicción, y en resumen dice que hay que tratar de dejar de consumir, sí, por supuesto, pero Teresita, 2 cosas, ¿sí? Cuando hablamos de tratamiento de una adicción, no estamos hablando solamente de tratamientos farmacológicos, ¿sí? Al contrario, estamos hablando de un tratamiento integral, y muchas veces cualquier adicción, ¿sí? Puede ser acompañada psicoterapéuticamente, ¿sí? Ayudar a la persona a motivarse para deshabituarse a esa práctica,
Si cuando sé, por un lado, conociendo cuáles son las consecuencias de la práctica que está realizando habitualmente y que no le hace bien, por otro lado, ir motivándolo para que encuentre alguna motivación personal para hacer esa deshabituación, ¿sí? Y aportándole estrategias para que pueda, ¿sí?, resistir el impulso al consumo. ¿Bien? Entonces, no solamente los tratamientos son farmacológicos, también hay tratamientos psicoterapéuticos para cualquier tipo de adicción, ¿sí? Está incluida cualquier tipo de adicción. Con mi mamá no hay caso que quiera hacer ejercicio, tuve que gestionar un kinesiólogo en domicilio en la hora social de lunes a viernes para que haga algo por día. Bueno, sí, María, a veces pasa que los síntomas negativos son tan profundos, ¿sí?, que como decíamos entra en este círculo vicioso del no ejercicio, aumento de los síntomas negativos, aumenta el sedentarismo. ¿Sí? A veces se hace bastante difícil cortar ese circuito y pero bueno, a veces la intervención de un kinesiólogo ayuda, ¿sí?, va ayudando a producir los primeros movimientos hacia el ejercicio, ¿sí? Lo que sí sabemos es que las presiones, ¿sí?, las culpabilizaciones y las críticas exageradas hacen que la persona, que de por sí y por su dificultad no tiene ganas a veces de realizar actividad física, no, empeore, ¿sí? Entonces, si vamos a tratar de colaborar, lo primero que no, ¿sí?, son las presiones, las opresiones, las culpabilizaciones, ¿sí?, los reclamos exagerados, las críticas exageradas. Bien, yo sé que la desesperación es enorme, pero primero tenemos que bajar ese nivel, ¿sí?, regularnos nosotros, para poder apoyar de otra manera, ¿sí? Acá Jorge está diciendo que hay un familiar conocido que tiene hipocondriasis, ¿sí?, o sea que tiene la tendencia a pensar que padece enfermedades físicas permanentemente, y eso limita mucho el desarrollo de actividades físicas. ¿Sí? Es así, ¿sí? Es así. Si esa hipocondriasis tiene que ver con síntomas positivos de la esquizofrenia, ¿sí?, o sea, son delirios, el tratamiento foco en ese caso sería bajar o reducir la ideación delirante, ¿sí?, con antipsicóticos especialmente, el que más combine con el cuerpo de este familiar, ¿sí? Suele pasar que justamente conspire el delirio, ¿sí?, con la actividad física. Después, un ejemplo de una persona que dice que su madre tiene 70 años, que está en tratamiento con clopixol de pot, con la misma dosis hace más de 25 años, y últimamente detectaron temblores, especialmente en las manos, y la clínica consideró que podría llegar a ser parkinsonismo, que lo diferencia del Parkinson, ¿sí? Y esa sería la diferenciación. El parkinsonismo son los síntomas semejantes al Parkinson, pero no por Parkinson, sino por efecto secundario de una medicación, ¿sí? Claro. Sí, Pedro. Sí, quería comentar que precisamente, porque la pregunta que hace después es si esto puede estar relacionado con el fármaco que recibe, aun cuando hace mucho tiempo que lo viene tomando. Bueno, sin lugar a dudas que eso lo va a definir claramente el neurólogo, porque como bien dijo la doctora María de Yamichat, son similares, pero no idénticos, ¿no? Tiene claramente manifestaciones que pueden ser más propias de uno que del otro. Si es de los dos lados, si es de uno, qué tipo de temblor, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es resorte del neurólogo. Lo que sí podemos decir, y para eso voy a compartir, permitime, María Delia, que te robo un minuto tu participación. Voy a compartir esta diapositiva que la tomé de la charla que dimos de ¿Puedo hablar? antipsicóticos. Un segundito, por favor. De la charla que dimos con Damián de antipsicóticos. Ustedes tienen ahí
un detalle del riesgo de producir parkinsonismo según cuál sea el antipsicótico que el paciente pueda estar recibiendo. Están agrupados todos los antipsicóticos en 4 grupos: nula a muy baja, baja, moderada y alta. El fármaco que está usando el familiar que mencionó recién en el chat es suclopentixol, que como pueden ver en esa tabla, está ubicado dentro de los moderados, o sea, que tiene un riesgo moderado de producir esta manifestación, ¿no? Por eso, sí o sí, claramente, se impone la consulta con un neurólogo. También, no sé si me permití, María Delia, quería también presentar esta diapositiva, que es lo mismo que la otra, pero acá los antipsicóticos están rankeados, lo mismo, muy baja, baja, moderada y alta, con respecto al riesgo de aumento de peso y de diabetes y dislipemia, ¿no? Esto es simplemente como para que tengan una idea de cuál es esa probabilidad, lo cual no quiere decir, por supuesto, certeza, sino que para que el efecto aparezca, hace falta cierta vulnerabilidad de la persona, otros factores relacionados con la dieta, y bueno, y por supuesto, cuál es el antipsicótico que está recibiendo. Bueno, era ese el comentario nada más que quería hacer. No sé, salgo de la pantalla. Si hay algo que vos querés comentar más. Habíamos dicho de lo posible hacer las preguntas en el ¿Puedo chat. hablar? ¿Puedo hablar? Hola, hola. Sí, Hola. a ver. Sí, Sí, te escuchamos. ¿te escuchamos? Verónica. Sí, no sé si podrá, no podrá. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, quisiera saber el sábado 16, ¿a qué hora va a ser esta reunión, no? Sí, Regina. Sí, a las 11 de la mañana. Ah, muy bien. De 11 a 12, 12 y media aproximadamente. Y la que Muy- es presencial el 23 es a las 10 de la mañana. Sí, gracias, ¿eh? Sí, Y hay sí, un, perdón, hay recuerden un tema. Ah, perdón, sí. perdón. No, simplemente recordar. el tema lo plantean las familias de acuerdo a las dudas o las inquietudes que tengan en ese momento, si quieren contar algo, preguntar algo. Claro. Es abierta a que cada una pueda expresarse. Muy bien, gracias. Yo, Verónica Olmedo, quiero hablar. Sí, ¿qué Sí, necesitas, Verónica. Verónica? Si tiene diabetes y no hace ejercicio regularmente, es un poco sedentaria, no camina mucho, puede ser que tenga esquizofrenia. Si esas pueden ser las causas de la esquizofrenia, Verónica, Sí. no caminar Sí, mucho, puede tener ser. diabetes, no. ¿Sí? Las personas que tienen diabetes, ¿sí? Pueden o no padecer esquizofrenia, pero tener diabetes no lleva a tener esquizofrenia. No hacer actividad física no lleva a tener esquizofrenia, ¿sí? Ahora, las personas que tienen esquizofrenia, ¿sí? Suelen tener más diabetes, ¿sí? Suelen tener menos actividad física. Entonces sí es al revés, pero no es que las personas que tienen diabetes vayan a tener esquizofrenia, así no. En esa relación no, pero al revés suele pasar, que las personas que padecen esquizofrenia puedan llegar a tener diabetes. Hay pregunta. Bueno, gracias. De nada, Hasta Verónica. luego, nos vemos
la próxima. Hasta la próxima, Verónica. Hasta luego, Verónica. Chao, Me chao. voy a comer. Bueno, acá Ari comenta con respecto al tema del efecto de parkinsonismo. La pregunta que hace es si en definitiva se le va a dar una medicación para contrarrestar el parkinsonismo o se cambia el antipsicótico. En general, para personas de esa edad, dar una medicación para contrarrestar el parkinsonismo no suele ser recomendado porque, bueno, a largo plazo puede traer otro tipo de riesgo, ¿no? Otros efectos neurológicos. En definitiva, si se va a cambiar, no se va a cambiar, o se va a agregar alguna otra medicación, va a depender de la charla y el intercambio que tengan entre el neurólogo y el psiquiatra. Y por supuesto, en qué medida ese parkinsonismo para el paciente significa una dificultad seria. Porque puede ser que lo tenga, pero que tampoco lo afecte mucho en su funcionamiento cotidiano, y sea quizás más molesto para los demás que lo ven con ese temblor que para el propio paciente. Bueno, eso es una evaluación integral que harán conjuntamente el psiquiatra, el psicólogo y el paciente, ¿no? No sé si hay algo más que quieras. Una sola cosa, que, o sea, todos creo que tienen mucho derecho a hacer la pregunta que es, bueno, ¿cómo motivamos? ¿Sí? ¿Cómo motivamos? ¿Cómo motivamos? Que es la pregunta, porque acá estamos hablando, ya lo dijimos, pero lo resumimos, ¿sí? Los síntomas negativos de la esquizofrenia, entre ellos, ¿sí? Síndromes grandes amotivacionales. Las personas tienen dificultades para tener deseo, ¿sí? De hacer algo, ¿sí? O tener la voluntad para poder hacerlo. O sea que esto es intrínseco a muchas personas que padecen esquizofrenia, y es la lucha para casi cualquier cosa, no solo hacer actividad física, ¿sí? Es para casi cualquier cosa. Entonces es la misma lógica para todos. Después vamos a tener, creo que a fin de año, ¿sí? Una charla acerca de cómo lidiar con síntomas negativos de la esquizofrenia, y ahí nos expandiremos un poco más, pero sigo insistiendo, primero lo que no. ¿Sí? Si nosotros entendemos que esto es un déficit propio de la esquizofrenia, culpabilizar, enojarse, reclamar, ¿sí? Criticar, ¿sí? No serían las estrategias más adecuadas. Lo primero que habría que hacer, ¿sí? Es calmarse, ¿sí? Y reducir ese estrés añadido, ¿sí? Que uno impone a la situación. Uno cree que a lo mejor gritando, enojándose, va a motivar a alguien. Bueno, en general nunca resulta, pero las personas con esquizofrenia resultan menos todavía, ¿sí? Entonces, primero calmarse, y después, ¿sí? Ir aprendiendo estrategias motivacionales, cómo hacer para motivar, ¿sí? Por lo pronto ofrecer es una de las estrategias, ¿sí? Por ejemplo, que uno vaya a caminar y invitarlo a que eso suceda, ¿sí? Podría llegar a ayudar, entre otras cosas, ¿sí? Primero, entre otras cosas, pero ir aprendiendo estrategias motivacionales ayuda. Y si no, pedir ayuda al equipo tratante, ¿sí? Para que ayuden a motivar, ¿bien? Porque hay estrategias específicas de los equipos tratantes para ayudar a motivar. Aún así, a veces no tenemos suerte, ¿sí? No funciona, pero por lo menos hay que intentarlo todo, lo que más se pueda. Sí. Acá hay otra pregunta relacionada con el tema de dos fármacos, ¿no? Clozapina y cabergolina. La clozapina es uno de los antipsicóticos, y precisamente una de las características más particulares que tiene es que no aumenta la prolactina, verdaderamente no aumenta, es extremadamente raro que la aumente. Así que está entre los que los que menos aumentan la prolactina, junto con otro medicamento antipsicótico que es el aripiprazol. O sea que si tiene aumento de prolactina y está tomando clozapina y está tomando cabergolina, bueno, obviamente no es por el aumento de la prolactina que puede producir la clozapina. ¿Se pueden dar juntos? Y claro que sí, bueno, pero eso es una decisión del médico clínico en conjunto con el psiquiatra, uno que indica el antipsicótico y el otro que indica
la cabergolina, ¿no? Para bajar la prolactina en sangre. Bien, después, no sé si había algo No más. veo nada más, Pedro. Son todos ¿No? comentarios. No. Bien, bien. Bueno. Hay una persona María que Elisa. levantó la mano. Hay una pregunta que yo Sí, María respecto de Elisa Donaire. Te escuchamos, María Elisa. Abrí vos el micrófono. Adelante. Sí, ya lo abrí. Hola, ¿qué tal, Pedro y María Delia? Yo les quería preguntar, porque María Delia dijo que había un problema con los chicos que fumaban, y mi hijo, cuando lo internaron el año pasado, estaba fumando mucho por la ansiedad. En la misma internación dejó de fumar. Para mí fue milagroso eso, porque y hasta ahora había dejado de fumar, hace ya 9 meses. Desde enero vive en una casa de medio camino y viene a los fines de semana, festejamos, nos vamos de vacaciones con él. Y ahora ha vuelto a fumar, ¿no? Entonces, cuando escuché esto de que había un problema porque él toma clozapina, no me quedó claro cómo es el tema de si quiere dejar de fumar con la clozapina, cómo lo tiene que bajar, eso tendría que controlarlo el médico, psiquiatra, eso. Sí, Sí, tiene que claro. programar el descenso de consumo de cigarrillos. ¿Sí? Cuanto Claro, antes, bueno. María Elisa, ya que tiene una experiencia exitosa de haber dejado de fumar, ¿sí? Hay que aprovechar eso, porque quiere decir que puede volver a hacerlo. Las recaídas Es son lo que- ultra frecuentes, pero más allá de eso, el tener una experiencia exitosa motiva a poder hacerlo Sí. otra vez. Él dice, ya lo voy a dejar, por eso nos preocupa por qué volvió. Sí. Suponemos Claro. que es porque él empezó desde que está más o menos en la casa, o en febrero más o menos, que nosotros empezó a venir a casa y lo escuchábamos toser a la noche, tosía, y después como que eran arcadas, ¿no? Incluso llegó como a vomitar un poco. Y el otro día vomitó mucho en casa, porque quiso hacer una torta de chocolinas y bueno, se ve que le cayó muy pesado, supongo. Otra vez, claro. No comió tanto, pero le cayó pesado y vomitó muchísimo. Así que bueno, ahora esta semana está con dieta. Claro. Lo que hay que tener en cuenta, y esto es importante, perdón que te interrumpa, respecto de la acción del fumar con los medicamentos antipsicóticos, es que algunos de ellos, si la persona fuma en cantidad, digamos, promedio un atado diario, y a su vez también consume, y a su vez también está en tratamiento con antipsicóticos, lógicamente puede reducirse el efecto de los medicamentos antipsicóticos, porque el tabaco facilita la eliminación de los antipsicóticos. Se sabe que si la persona fuma alrededor de un atado diario y recibe como tratamiento clozapina, los niveles en sangre de clozapina pueden reducirse hasta un 50%. Importante porque puede tener algún efecto en la respuesta del medicamento. No quiere decir que ocurra en todos, porque también hay muchas variables que hacen que esto no pase en todas las personas de la misma manera. Pero hay que tenerlo presente, que si tomando la misma dosis, por ejemplo, se observa que al volver a fumar empieza a notarse algunos síntomas de recaída, bueno, puede estar asociado con el hecho de volver a fumar. Bueno, yo les quiero contar que yo desde que volvió a fumar, que hace poco, hará un mes, bueno, yo lo noto como más metido para adentro. Cuando viene a casa como que está más para adentro, ¿no? No puedo decir que está agresivo, pero está como más metido antes estaba más sociable con nosotros, ¿no? Y no quiere salir tanto, ¿no? Porque siempre tratamos de salir, ir a algún lado,
y yo no entendía mucho que pasaba esto, ¿no? Hace como 3 semanas que vengo viendo esto, que no lo noto Claro. tan bien como antes. Y entonces Bueno. puede ser ese el efecto de que está fumando. Obviamente que no lo podemos de ninguna manera ni afirmar ni negar, pero la posibilidad existe porque los estudios y la evidencia demuestran esta relación que acabo de mencionar, ¿no? Esto no es producto de nuestra experiencia como psiquiatras, sino que son estudios muy serios que se han hecho en los cuales se demuestra que efectivamente puede haber esta asociación. Yo diría que eso, en todo caso, se lo transmita al médico a cargo del paciente, que él sabrá seguramente evaluar y tomar una decisión. Sí, ahí tenemos un problema, porque Sí. cuando estaba internado estaba muy bien monitoreado por la médica y demás. Ahora en la casa esta lo que pasa es que, bueno, que tienen los psicólogos que lo ven, es una casa con asistencia, y el psiquiatra, bueno, lo ve, sí, 2 veces por semana y todo, pero no tiene un papel tan preponderante como tenía antes. Y yo le he dicho de poder tener afuera médico, psiquiatra o psicólogo. Psiquiatra es el que más me interesa en este momento, y me han dicho que no, porque si no se puede llegar a confundir. Y la verdad que me preocupa eso, porque es como que con el psiquiatra no está en el grupo de WhatsApp, no lo hemos visto una sola vez, no tenemos una relación así como sí la tenemos con el psicólogo, ¿no? Entonces, la verdad que me preocupa todo esto, a mí y al padre que está acá atrás. Bueno, María Elisa, sería Este, buenísimo poder, ya que tienen buen lazo con el psicólogo, comentarle la problemática, ¿sí? Y decirle que se comunique con el profesional psiquiatra para que esté al tanto de esta situación, ¿sí? Tanto de lo que podría considerarse un empeoramiento de los síntomas, como de la necesidad de volver a deshabituarse del tabaco y cuál es la estrategia. Esa sería la mejor manera, ¿sí? No establecer si no se puede establecer esa comunicación unidireccional, solicitarle a otro profesional con el que ustedes sí tienen más sí, confianza y pero, lazo. a ver, sí, hemos tenido reuniones así, no de video, sino de teléfono, con el psiquiatra y el psicólogo juntos, Lo ¿no? que vamos a hacer, 2 María o 3 Elisa, veces. ¿sí? Es darle la oportunidad a otras personas que también puedan hacer sus preguntas, así que Sí, disculpe que la corte bruscamente, pero no, está bien. acá Graciela decía, hacía una pregunta que parece que había quedado en el tintero, que es la preferencia por comidas con grasa y azúcar, ¿tiene que ver con el Disculpe, consumo de disculpe, ¿te antipsicóticos? puedo retirar? Me voy a retirar porque tengo que salir. Bueno, un saludo Bueno, grande, gracias por estar. chao. Gracias por estar, ¿eh? Buenas noches. Chau, chau. Chao, chao. Gracias. Graciela había hecho una pregunta. Sí, y sobre la preferencia por comidas con grasa y azúcar, si tiene que ver con el consumo de antipsicóticos, sí, también, a veces sí, pero per se, sin consumo de antipsicóticos, sí, también pasa que la dieta suele estar dirigida a este tipo de alimentos. Y dice, si fumar habanos es menos nocivo que el cigarrillo, porque su hijo dice que no traga el humo. Bueno, habrá que ver si eso es así o no, pero lo de menos nocivo no, ¿sí? Porque si bien puede estar menos asociado a otros tipos de cánceres, aparecen más cánceres de labio y de boca. Así que no es un buen sustituto, digamos, del cigarrillo. Sí, sí. Además se sabe muy bien que el fumador pasivo, el que está al lado del que fuma, también tiene consecuencias negativas. Y en todo caso, el que fuma habano es un fumador pasivo, ¿no? Así que el riesgo está ahí nomás, ¿no? Ahí nomás. No sé si ya estamos sobre el final. Sí, ya estamos sobre el final, porque si decía, si podemos decir cambios de hábitos es mejor que hacer dieta, sí, claramente. Cambios de hábitos nutricionales, sí, sí, es mucho más, menos apremiador, ¿sí? Porque el concepto de dieta está bien, pero Sí, sí. de cambios de hábitos es mucho, acompaña más a lo que de verdad tenemos que hacer, sí, es cierto.
Y un último comentario acá de Ari, dice, tengo entendido que el habano es más saludable porque es tabaco sin añadido y aditivo. En realidad, yo diría que el habano es menos dañino quizás que el cigarrillo. Más saludable Creo que nunca. más saludable nunca, es menos dañino, pero hasta ahí, ¿no? Bien. Bueno, Bueno, gracias por Gracias. estar a todos. Gracias, gracias. María y Delia, a vos. nos vemos también el mes que viene con el próximo encuentro, que ya lo Es vamos en a agosto. Lo vamos en a el grupo publicar. de WhatsApp, en Facebook, Instagram y todas las redes que tenemos.